Como les decía yo, que nos da la reflexión y el juicio, nos filtra esta tendencia, digamos, a tener un acto impulsivo y violento. Nos da el pensar antes de decir o hacer ciertas cosas. Sin embargo, cuando se exponen, ¿no es cierto? Cuando se exponen estos niños, esta zona se activa versus videojuegos no violentos, en que no se activa la zona relacionada con la conducta violenta. Los videojuegos son una poderosa herramienta educativa porque tiene 3 características fundamentales. Uno, logra la atención total del niño, inclusive está en un estado casi de semi-inconsciencia. Si uno pasa frente a un niño que está jugando videojuegos, le dice, no sé, pues, llegó Madonna a la casa, algo así, el niño no pasa nada, sigue jugando. ¿Ya? Logra una atención muy potente, tiene un refuerzo positivo. A medida que va avanzando, va ganando puntos. Y el niño ya no solo es un espectador del contenido, sino que es un actor, es él con su comando, ¿no es cierto?, el que va cortando cabeza, el que va matando, etc. Estas 3 herramientas características de los videojuegos, como le digo, la pueden hacer una herramienta potentemente educativa, y hay videojuegos educativos que son muy buenos. Sin embargo, si uno lo abusa, pueden entonces los niños aprender a ser violentos mucho más fácil. Con estos 3 ejemplos, lo último que quería comentar, que hay estos estudios de resonancia nuclear magnética, también hay uno muy interesante que se hizo en niños, por ejemplo, con videojuegos violentos, en que se les midió la activación de la amígdala cuando el niño jugaba versus el niño que veía cómo su amiguito jugaba. Uno era el que tenía el control, ¿no es cierto?, los joysticks, y el otro era el que miraba cómo jugaba. Y el niño que jugaba, que tenía el control, esta zona de la amígdala se activó mucho más que aquel que veía cómo el amiguito jugaba. La activación también se activaba la zona en relación con la violencia, pero mucho menos. Es decir, el jugar es mucho más potente en esta activación que el mirar. Y por eso los videojuegos violentos en promover la conducta violenta son mucho más potentes que la televisión, por ejemplo. En base a toda esta investigación, entonces, los científicos, varias asociaciones científicas sacaron conclusiones, porque la evidencia es realmente abismante, impresionante. Y las conclusiones entonces sacadas son que la violencia en los medios tiene en el público a largo plazo efectos de 3 tipos. El efecto mimético directo, que niños y adultos expuestos a grandes dosis de espectáculos violentos pueden llegar a ser más agresivos o a desarrollar con el tiempo actitudes favorables al uso de la violencia como medio para resolver los conflictos. Los niños aprenden por observación y probando patrones conductuales. La repetida exposición a patrones conductuales violentos puede llevar a aumentar sentimientos de hostilidad, de sensibilización al dolor de otros, aumento de la probabilidad de interactuar y responder a otros con violencia. Y los videojuegos violentos son un ambiente ideal para aprender de violencia y explicarían el 3 al 22% del aumento de la conducta violenta de los jóvenes. Ese es el riesgo, y un riesgo mucho más potente que el fumar y tener cáncer pulmonar como riesgo de salud pública. Y lo importante es que en Chile el 95% de los videos son pirateados. Por lo tanto, muchas veces los padres no saben qué tipo de videojuegos juegan sus niños, no tienen ni idea. Porque nos vienen en la carátula, ¿no es cierto?, la letra que dice MT, que Teens, o M de Maduro. Entonces, llegan y juegan. Y en nuestra conducta cotidiana, como médico, uno le pregunta a un niño qué está jugando. 6 años, 7 años, GTA. San Andrea, que ustedes saben que el héroe es un narcotraficante que mata a los policías, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, la exposición que tenemos en nuestro país de videojuegos violentos, sin que sepan los padres, nadie, es realmente importante. El segundo efecto de esta exposición prolongada a la violencia es un efecto más indirecto, que es la insensibilización. Los espectadores, sobre todo los niños expuestos a grandes cantidades de violencia en la pantalla, pueden hacerse menos sensibles a la violencia real del mundo que les circunda, menos sensibles al sufrimiento ajeno y más predispuestos a tolerar el aumento de la violencia en la vida social. Y como les decía, la violencia en sí misma no es el problema, sino como esta es retratada, y hace la diferencia entre aprender acerca de la violencia y aprender a ser violento. Y finalmente, en base a todas las investigaciones científicas,
se ha concluido que el público puede sobreestimar el índice de la violencia real y cree que la sociedad en la que se vive se caracteriza por un elevado grado de violencia y peligrosidad. Andamos viendo, ¿no es cierto?, pedófilos, violadores en todas partes, no confiamos en nadie en este momento. Y tenemos las consecuencias, además, digamos, de la importancia de cómo los medios influyen en nuestras percepciones y en nuestras sensaciones. Como digo, andamos viendo violadores por todas partes y la confianza en ciertas instituciones, políticos y médicos, que los medios nos han distorsionado la realidad y nos creemos eso. Todos los médicos están coludidos con los laboratorios, los políticos también tienen. Entonces, realmente tenemos una sensación de que esta sociedad está muy mala. Y esa, si a nosotros como adultos nos afecta, imagínense a los niños. Por eso nosotros decimos que los menores de 12 años no deben ver telenovelas ni noticiarios. Y se pueden enterar de las noticias a través de la prensa escrita o de algo escrito, porque lo sensacionalista de las imágenes se va a una parte del cerebro que impide un procesamiento reflexivo, que cuando uno lee algo escrito en un papel. En algunos niños la exposición a la violencia mediática los lleva a generar ansiedad, depresión, trastorno del sueño, pesadillas, etc. Se han hecho muchos estudios en relación al impacto, por ejemplo, de las Torres Gemelas. ¿Qué podemos entonces hacer entre este panorama un poquito desolador? Yo diría que está todo en nuestras manos. Primero, permanecer conscientes acerca de los efectos de los medios, televisión, videojuegos, internet, etc., incluyendo conducta agresiva y violenta, obesidad, pobre autoimagen, uso de sustancias, trivialización del sexo y la sexualidad, actividad sexual precoz, incremento de la pasividad y abulia, pérdida de tiempo y de la posibilidad de aprender y ejercitar conductas sociales positivas. Nosotros decimos que hay que limitar el tiempo de pantalla a 1 a 2 horas de programas de calidad por día y ojalá en presencia de los padres, 1 hora antes de dormir sin pantalla, el sueño es muy importante, no tener televisión ni computadora en la pieza. Hay muchas otras recomendaciones, pero estas son como las más potentes que quisiera dejar hoy día. Y la otra parte es cambios en el ámbito educativo. Alguna vez lo conversamos, ¿no es cierto?, con los senadores acá. Nosotros como padres y como profesionales de la salud damos estas ciertas normas regulatorias y normativas, pero también el niño tiene que aprender a vivir en esta cultura mediática y aprender a ver detrás de lo que está detrás de las noticias, a reconocer los estereotipos de belleza, por ejemplo, de promoción de alcohol y de tabaco. Por lo tanto, la solución o una ayuda dentro de esto está la educación en medios, cuyo objetivo es de preparar al niño a comprender la cultura mediática que le rodea y a participar en ella activamente. El sentido de esta educación recae en la comprensión, el análisis crítico, hay que ser escéptico de los medios y progresivamente en la producción de medios realizados por el propio estudiante. Un ejemplo de esto y quien es pionero en la educación en medios es Canadá, quien partió a finales de los 80 y ellos tienen incluido dentro de su currículum educación en medios, desde la prebásica hasta cuarto medio. Y realmente es un ejemplo, y como, ¿no es cierto?, Comisión de Educación, mirar un poco hacia esas experiencias que han llevado a usar lo bueno de los medios, porque realmente tiene muchas cosas muy positivas, y enseñarle a los niños a elegir lo adecuado y a ser críticos y escépticos. Y finalmente, decirle este testimonio de un, ¿no es cierto?, doctor en psicología que estuvo frente al Senado de Estados Unidos pidiendo, ¿no es cierto?, apoyo humanitario para investigación en este tema de medios. Siempre lo pongo porque lo encuentro muy adecuado. Dice: como cuidadores de las futuras generaciones tenemos la obligación de entregar un ambiente seguro para crecer, desarrollarse y aprender. Como sociedad nos preocupamos de controlar la calidad y seguridad del aire que respiran, el agua que beben y los alimentos que comen. Investigaciones han mostrado que los medios tienen en los niños reales efectos en sus conocimientos, actitudes y conductas. En la era de la información, los medios deben ser entendidos como una poderosa, casi universal influencia de salud ambiental. Nos aseguramos de que aquello con que alimentamos el cuerpo de nuestros niños sea seguro. Le debemos a su futuro y al futuro de nuestra sociedad asegurar que el alimento de su mente y espíritu también lo sea. Eso era lo que les quería presentar hoy día. Muchas gracias, doctora.